que todavía estaban un poco así como ¿qué pasó? Que los adolescentes bajaron, están en medio de nosotros. Lamentablemente por situaciones providenciales del Señor, ¿verdad? El día de hoy nuestra hermana María Celeste, que tenía a cargo de la enseñanza con los adolescentes, tuvo un problema de salud y no pudo asistir, por lo que para no complicarnos mucho dijimos, bueno, que el día de hoy nos acompañen, ¿verdad? Que estén aquí con nosotros, que puedan participar del estudio y en la otra ocasión pues que puedan tener su grupo personal. Acá hay lugares también. Bien. Bueno, así que voy a hacer brevemente un contexto para que los adolescentes puedan saber de qué hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas. Hemos estado estudiando, tal y como está en la pantalla, ¿verdad?, acerca del principio regulador de la adoración, específicamente acerca del principio de que Dios regula a través de su palabra de cómo la iglesia local, cómo el grupo de creyentes, cómo en el día del Señor nosotros debemos adorar a Dios como una iglesia, como un cuerpo, como una santa asamblea. Y la semana pasada estuvimos viendo en nuestra última clase acerca del principio libre o del pragmatismo eclesial. Y hablábamos un poco acerca de qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es pragmatismo eclesial? ¿Qué es el principio libre en adoración? Y bueno, hablábamos un poco acerca de eso y quisiera que si alguien tiene algo que recuerda que pueda compartir para ponernos en contexto a todos acerca de qué decíamos que era el principio eclesial o a qué se refiere esa expresión. ¿Alguien que quiera participar? Que la iglesia era la que iba diciendo la forma de ser. No, ese fue la antepasada. El principio libre. 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 Ese tiene que ver con el pragmatismo. Ok. Lo que funciona, eso se hace. Así es. Una persona pragmática diría, si funciona, es bueno, ¿verdad? Si funciona, es bueno. Entonces, en un sentido, la iglesia practica el pragmatismo, es decir, queremos obtener que más personas asistan a la iglesia. ¿Qué debemos hacer para lograr ese objetivo? Queremos hacer que las personas den más ofrendas. ¿Qué más podemos hacer? Y no importa si eso es bíblico o no es bíblico, lo que importa son los resultados. Casi como pensaba Maquiavelo, ¿verdad? Maquiavelo decía, el fin justifica los medios. No importa, el propósito es el fin, ¿verdad? Entonces estábamos hablando acerca de eso, cómo la iglesia es atraída y cómo el mismo pueblo de Dios a lo largo de la historia ha sido atraído hacia los resultados antes de ser atraídos hacia Dios o la obediencia. Y por eso meditábamos un poco en algunos pasajes, que es bueno que los repasemos un poco. Jeremías capítulo 44, versículos 16 y 17. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Puede ser en la pantalla o en sus Biblias. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la pondremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer el incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en la ciudad de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ok. Si recuerdan el contexto de ese pasaje, las mujeres ahí están hablando, ¿verdad? En frente de todo el pueblo de Dios y dice, no importa lo que Jeremías nos haya dicho acerca de las advertencias de Dios, nosotros recordamos que cuando nosotros hacíamos lo que nosotros pensábamos y dábamos incienso o adoración a la Reina del Cielo, entonces teníamos abundancia de pan, estábamos alegres y no teníamos ningún mal. Entonces ellos dicen, cuando hacíamos eso, nos iba bien, así que eso es bueno. No es bueno adorar a Dios, no es bueno seguir a Dios, no es bueno ser monoteísta, tener un solo Dios y hacer las cosas que Dios manda. No. Los resultados, veamos los resultados. Eso es lo que decía el pueblo. Y ahí nos iba bien. Lamentablemente esa era la inclinación de su corazón, eso es lo que ellos querían. Y en este otro pasaje, 2 de Crónicas 28, 22, 23, ¿alguien que lo quiera leer? Además del rey Acaz, en el tiempo que él le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel.
Recordemos que estos pasajes también fueron citados, ¿verdad?, en la predicación de Isaías que estamos viendo. El rey Acaz dice, oye, como aquellos reyes le adoran a sus dioses y le dan ofrenda y hacen todo y les va bien, yo voy a hacer lo mismo. Voy a adorar a esos dioses, y más bien dice ahí que fue su ruina. Lo que él trataba de hacer para que le fuera bien, finalmente se le volteó. Y realmente nosotros sabemos que en contra de Dios, este rey y todo el pueblo estaba encaminándose en una adoración falsa, en una adoración que traería ruina. Y realmente esa es la advertencia para nosotros. Por eso la importancia de lo que estamos estudiando, porque cuando nosotros adoramos a Dios de una manera que vamos en contra de sus mandamientos, cuando nosotros acudimos a otros dioses con el propósito de negociar lo que Dios nos ha dado en la Biblia para tratar de lograr objetivos que son importantes para nosotros, pero no son tan trascendentes como los objetivos de Dios en su palabra. Así que con eso en mente, ¿verdad?, lo que queríamos era recordar un poco acerca de lo que era estas advertencias que la palabra del Señor nos da y ejemplos prácticos de cómo las personas, tratando de buscar resultados, lograron ruina y también desobedecieron a Dios y le desagradaron a Él. Mirábamos un poco acerca del principio normativo y regulador, ¿verdad? Algunas diferencias. Recuerden que dimos un ejemplo de dos constructores que decían que uno hacía la construcción, digamos, de la iglesia, la edificación de una iglesia en cuanto a los principios que están en la palabra y con los materiales que la palabra nos da. Y el otro, que era el normativo, decía, yo puedo utilizar los materiales que la palabra me da, pero puedo añadir otros elementos. Y finalmente decíamos que al contrastar los dos edificios iban a ser muy diferentes el uno del otro, porque uno iba a ocupar otros materiales y el otro solo lo que la Biblia dice. Bien, el día de hoy vamos a estar en la cuarta y última lección de esta primera unidad. Y en esta lección vamos a ver algunos textos bíblicos, y de hecho lo que vamos a ver también son 4 fundamentos, 4 argumentos que por supuesto tienen un fundamento bíblico, pero son 4 argumentos por los cuales nosotros podemos abogar a favor de la práctica del principio regulador de la adoración dentro de la iglesia local. Entonces vamos a ver 4 argumentos que están cimentados o fundamentados en la Biblia. El primero es: solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercarse a Él. Solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercarse a Él. Eso quiere decir, en palabras más sencillas, que solo Dios tiene la autoridad, el derecho y el privilegio especial de determinar los términos por los cuales los pecadores tienen permitido acercársele en la adoración. Solo Dios tiene el derecho o el privilegio de determinar los términos, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Bueno, recordemos Génesis capítulo 3 es la caída, ¿verdad? Y en Génesis capítulo 4 vemos un momento importante que puede ayudarnos a ampliar nuestro panorama acerca de la adoración en los primeros humanos. Dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra aquí nos muestra que tanto Abel como su ofrenda dice que fueron aceptados, fueron agradables a Dios. Pero también nos habla de que Caín y su ofrenda fueron rechazados por Dios, no fueron agradables a Él. Y algunas veces aquí se asume, ¿verdad?, porque no hay mención previa de un requisito particular para tales ofrendas. Es decir, lo que las personas dicen es: bueno, pero era la primera vez que nosotros vemos un testimonio bíblico acerca de la ofrenda a Dios. Entonces Caín y Abel estaban intentando ofrendar a Dios algo, y bueno, Dios determinó en ese momento específico cuál iba a ser agradable y cuál no, y realmente Caín no tuvo, digamos,
Pobrecito Caín, ¿verdad? No sabía cómo hacerlo, no se le había enseñado, no se le había instruido, porque no tenemos un testimonio previo a eso. Pero cuando regresamos a algunas páginas o una página en nuestra Biblia y tenemos Génesis capítulo 3, versículo 21, ¿qué encontramos? Génesis capítulo 3, versículo 21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Luego de la caída, nosotros vemos de que Dios hace el primer sacrificio. Porque dígame, si le puso túnicas de pieles, ¿de dónde salieron? Tuvo que sacrificar animales, ¿cierto? Para vestir la vergüenza de sus cuerpos a causa del pecado. Ahora Dios sacrifica los primeros animales para vestir la impureza del ser humano, para vestir esa vergüenza. Así que Dios mismo allí provee y define un sacrificio aceptable a Él. Para cubrir la vergüenza delante de Dios, Él sacrifica los primeros animales, y eso antecede a Abel y a Caín y sus ofrendas. O sea, eso es previo a ello. Y eso es parte de la historia de la humanidad. Recordemos que esos son los padres de Caín y Abel. O sea, que ellos tuvieron que comunicar verbalmente todo lo que Dios les había mandado y las advertencias que Dios les había dado y el trato que Dios había tenido con ellos. No habían pasado muchas generaciones. Eso está en un capítulo anterior a lo que estamos leyendo ahí. Así que ellos estaban familiarizados con el hecho de que Dios había provisto a ellos de túnicas de pieles a través de un sacrificio. Y ese sacrificio era un sacrificio que apuntaba al sacrificio de Cristo, por el cual el derramamiento de sangre también cubriría finalmente todas nuestras ofensas delante de Dios. Así que en este caso nosotros vemos de que la ofrenda que ellos presentaron, ellos tenían muy presente cómo Dios había recibido una ofrenda de Él mismo. Y eso providencialmente también apunta a que Jesús sería el cordero inmolado, sacrificado, puesto también por Dios en intercambio por nosotros. Adán y Eva merecían ser castigados, exterminados, destruidos, pero Dios le plació tener un sacrificio en compensación, en lugar, en un glorioso intercambio, como a veces cantamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos ampliar un poco más eso? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice así. Recordemos que hay una larga mención de, como le llaman, la cadena de la fe o los héroes de la fe, ¿verdad? Entonces en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Realmente dice que fue por la fe. Por la fe, porque este hombre confió en lo que sus padres les habían hablado acerca de Dios. Cómo le habían instruido acerca de que por medio de esos sacrificios Dios se complacía y era agradado. Entonces, en este caso, él, por supuesto, hay algunos elementos que se mencionan en Génesis capítulo 4, que dice que tomó de lo más gordo de ellas, ¿verdad? De los primogénitos de sus ovejas, él tomó una ofrenda que él entendía y tenía el deseo de su corazón de agradar a Dios y de darle lo mejor a él. Pero también hacerlo de la manera que Dios ya les había mostrado anteriormente. La palabra más excelente que se utiliza en Hebreos capítulo 11, versículo 4, implica un sacrificio moralmente superior. Y cuando hablamos de un sacrificio moralmente superior, significa que realmente cuando nosotros evaluamos las características de ambos sacrificios, uno tomó de lo que tenía a la mano, no tuvo mayor, dice que tomó del fruto de la tierra, tomó cualquier cosa para presentarlo a Dios, tomó de lo que era fácil, de lo que era sencillo, no tenía ningún tipo de sacrificio, y trajo algo voluntario, pero no se menciona ninguna característica especial. Ni siquiera dice tomó de los mejores frutos, ¿verdad? Sino que moralmente era algo que realmente cuando pesamos uno con otro, sí era superior. Era más valioso, valioso hablando de características, ¿verdad? Entonces, y también
conforme a lo que Dios había revelado, no inventado, como en el caso de Abel. Dígame antes de eso, cuando nosotros vemos un sacrificio a Dios, o que tiene que ver con Dios, de frutos. Antes de eso, en Génesis capítulo 4, para atrás, lo único que encontramos es el sacrificio de animales para cubrir los pecados, para cubrir la vergüenza. Un teólogo escocés llamado James Bannerman dice lo siguiente: el principio fundamental que yace en la base de todo el argumento es este: en cuanto a la ordenanza de la adoración pública, es jurisdicción de Dios y no jurisdicción del hombre determinar los términos como la manera de tal adoración. El camino para acercarse a Dios fue cerrado con fuerza y atrancado como consecuencia del pecado del hombre. Fue imposible para el hombre renovar por sí mismo la comunión que había sido tan solemnemente disuelta por la sentencia judicial que lo excluyó de la presencia y el favor de Dios. Es decir, como estamos meditando en capítulo 4, ¿verdad? Estamos viendo que es posterior a la caída. Realmente la caída tiene implicaciones grandes. Fue una separación del hombre a causa de su pecado de Dios Santo. Fue excluido, fue quitado del huerto, del Edén, de la presencia misma de Dios a causa de su pecado. Y por esa misma inclinación a pecar es que el hombre mismo no tiene las facultades para poder determinar qué es bueno para agradar a Dios. No puede inventar. Debe de someterse a Dios. Él es quien estipula los términos. Sí. Nosotros, ustedes no podemos ir atrás, pero a veces podemos ir adelante. Porque, por ejemplo, cuando el Señor les pidió que hicieran el tabernáculo, que era la manera como Él quería que lo adoraran, Él les pide esas dos características. Él le dice que sea el primogénito y que sea gordo. Así es. Porque necesitaban la manteca para el incienso. Así es. Y sí. Es lo que Abel hizo. Por supuesto. Es decir, cuando nosotros decimos que no podemos ir atrás, me refería a que las estipulaciones eran pocas, ¿verdad? O sea, digamos, no había donde perderse, digámoslo así, ¿verdad? Si solamente tenés pocas reglas, recordemos qué reglas habían en Génesis, en el Edén. No tomar del fruto del árbol. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues la transgredieron, ¿no? Así de sencillo es la inclinación de nosotros, ¿verdad? Buscando el mal. Así que cuando, lo que decía el pastor Luis, cuando nosotros vamos al futuro, vemos de que no es que Dios cambió la manera, sino que Dios la estipuló de una manera que ahora para nosotros fuese clara, como Él quería que se le adorase. Y como bien lo mencionaba, cuando vamos hacia el futuro, nosotros vemos de que Dios no cambió su discurso, sino que pidió lo mismo. Tenía que ser perfecto, tenía que ser de los primogénitos, tenía que ser, y empieza a dar todas las características, ahora sí de una manera detallada, porque el pueblo tenía una mala costumbre. Cada vez y cuando olvidaban todo lo que Dios le había dicho. Así que por eso Dios determinó dejar su palabra, su ley escrita, para que pudieran ir y leerla y recordar todo lo que Dios les había mandado. Así que siempre nosotros debemos de considerar que en el culto realmente no se juzga por la intención, porque podemos tener buenas intenciones, buenas motivaciones, sino que lo que se juzga en la adoración a Dios es la obediencia. Dios no se sorprende por la cantidad de sacrificios que podamos hacer. Dios no se sorprende por la cantidad de cosas, por cuánto nosotros podamos esforzarnos. No, Dios lo que demanda de nosotros es obediencia. Abel ofreció un sacrificio con sangre de los primogénitos de lo mejor en sustitución aceptado por Dios. Caín ofreció frutos de la tierra, recordemos, sin sangre, sin primicias, sin obediencia y por consiguiente no aceptado. Abel apunta al sistema sacrificial. Caín representa un culto humano basado en la preferencia personal. Ahora, yo sé que algunos pueden decir, bueno, pero también después se dejó ver lo que había en el corazón de Abel. Sí, también dice que Dios rechazó su ofrenda y a él. Fueron las dos cosas. No solo fue rechazado, ahí cuando ustedes miran, dice, y se miró con agrado a Caín, pero no miró con agrado a Caín
y a la ofrenda suya. Eran dos cosas, porque también había algo en el corazón. Recordemos que es la persona la que presenta el sacrificio, la que está presentando la ofrenda a Dios en ese momento, así que tanto la ofrenda como la persona. Ahora, hay otro pasaje que nosotros podemos ver esta mañana, y es que lo vimos semanas atrás, ¿verdad? Es Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y recordemos que ese es el decálogo, los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué decía? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la 4ª generación. Así que cuando nosotros vemos ese pasaje, nosotros vemos de que Dios, el punto que estamos viendo, Éxodo 20, correcto, solo Dios determina cómo los pecadores pueden acercársele. En ese momento, cuando estamos viendo el decálogo, vemos que Dios determina que no deben de acercarse a Él a través de imágenes. Que Dios quiere una adoración que nosotros hagamos sin tener otros dioses en medio de la adoración a Él verdadera y en medio de lo que realmente Él ha estipulado. Él dice, no te harás. Es un mandamiento negacional, o sea, negativo. Es una prohibición. Es un mandamiento porque es una orden, pero es una prohibición. Y así como hay provisiones, también hay cosas positivas. Hay cosas que Dios demanda que hagamos de la manera que Él dice. Ahora, el segundo argumento es: las prácticas extrabíblicas tienden a anular la adoración a Dios. Las prácticas extrabíblicas tienden a anular la adoración a Dios. Y con esta afirmación no estoy diciendo que todo lo que hacemos que no está descrito en la Escritura es pecado por definición, sino que cuando hablamos de que estamos hablando de la adoración a Dios, específicamente estamos diciendo que todo lo que Dios no ordena no debe desplazar lo que Dios sí ordena. Y con eso vamos a ver qué nos dice la Biblia. Lo que quiero decirles es que cuando las prácticas que Dios no ha ordenado toman el lugar de lo que sí deberíamos de hacer, ahí es donde las cosas se empiezan a complicar. Y vamos a ir a la Biblia, Mateo 15, versículo 3. Mateo 15, versículo 3 dice, respondiendo él, hablemos, es Jesús respondiéndole, ¿verdad? Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Jesús les está señalando no solamente de que ellos han puesto el mandamiento de los hombres, las tradiciones, al mismo nivel que los mandamientos de Dios. No solo con eso, que ya es una gran ofensa, sino que el hecho de que ellos hayan exaltado las ordenanzas de los hombres está desplazando o por consiguiente quebrando, y la palabra que utiliza ahí para quebrantar es la palabra akiro en el griego, y significa dejar sin efecto, neutralizar, invalidar, anular o hacer inútil. Lo que Jesús le está diciendo, ustedes están haciendo inútil lo que Dios ha mandado, lo están anulando, lo están invalidando por causa de que ustedes están poniendo en un lugar los mandamientos de hombres por encima de los de Dios. Las prácticas humanas no solamente es el riesgo que se agreguen a los mandatos de Dios, que compartan en conjunto en el tiempo de la adoración a Dios junto con lo que Dios ha mandado, sino que inevitablemente lo que va a suceder es que al añadir esos elementos, al cambiar los elementos, al modificar o al añadir otros, lo que va a hacer es que va a anular lo que Dios ha ordenado. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Si nosotros nos reunimos para adorar a Dios durante 1 hora y nosotros incluimos algo que va a tomar 15 minutos, ¿qué va a ser el resto del tiempo? Esos 15 minutos se lo está robando de lo que deberíamos de hacer. Por ejemplo, van a ser 15 minutos menos que vamos a escuchar una predicación. Van a ser un tiempo donde ya no vamos a poder orar juntos.
Y así sucesivamente, porque no es que ahora al añadir cosas, entonces el culto ahora va a dilatar 3 horas. Generalmente lo que ocurre es que empezás a cambiar el programa y empezás a recortar y empezás a poner cosas que usurpan el lugar de otras. Eso es lo que ocurre. Ahora acompáñenme por favor a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Bueno, Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Y en esta ocasión, disculpen que no puse todos los versículos en pantalla, pero yo quería que ustedes y yo fuéramos a leerlos juntos, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Y de hecho, si alguien lo tiene, puede ponerse de pie para leerlo para todos, por favor, para que podamos escucharlo. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos 10 al 18. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar, conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificio en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delante de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones. Y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las pasas. Hasta ahí. Ok. Perdón, era hasta el 18, ¿verdad? Sí, perdón. Bueno, vamos a cortar hasta ahí por tema de tiempo. Pueden ir y leerlo un poco más en sus casas. Lo que aquí estamos viendo es que el rey Acaz, por cierto, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Lamentablemente, una y otra vez vemos ese hombre que tan perverso fue al conducir al pueblo a una adoración falsa. El rey Acaz había ido a Damasco. Recordemos que en ese lugar era donde estaba el rey de Asiria, ¿verdad? Y él había visto un altar que estaba ahí para sus dioses falsos. Y lo que hizo fue decirle a uno de sus hombres, ¿verdad?, al sacerdote Urías, que le llevó el plano. Imagínense, este hombre tomó el tiempo para tomar todos los detalles, dibujarlo y de esposo, y le dijo: mira, quiero que me hagas un altar así, copiando el modelo de una nación, de un pueblo idólatra, pagano. Pero no solamente eso, lo que nosotros vemos en esta historia es que el altar del Señor no fue destruido. Y ahí menciona 2 altares, ¿verdad? El altar de bronce era el altar que Dios le había mandado a Moisés que construyese. El altar de bronce era que Dios había estipulado y había dictado cómo debía ser construido. Ese es el altar de bronce. Y el gran altar que es mencionado ahí es el altar que construyó el rey Acaz a través de Urías. Así que el altar del Señor, el de bronce, no fue
destruido, sino que fue reemplazado, fue cambiado, fue movido, fue desplazado. Esa es la sutileza, mis hermanos, del error humano al distraerse y distorsionar la adoración a Dios. En primer lugar, ahí se nos narra de que fue sacado del lugar donde Dios dijo que debía estar y fue movido a la par del nuevo altar. Y el rey Acaz vino y él no prohibió, sino que dijo: ahora el pueblo y las ofrendas van a ser realizadas en este altar. Fue desplazado, ya no era para el uso que Dios había dicho. Y lo que ocurrió es que acá se introduce ahora la construcción de ese altar que él manda, no como Dios mandó, no es que Dios lo mandó, él lo dijo que lo hicieran. Además, mandó de que toda la adoración, el versículo 15, toda la adoración fuese ahora presentada en ese nuevo altar. Y luego, él dice que él va a utilizar el altar de bronce, que era el altar de Dios, para él hacer consultas privadas a Dios. Ya no era, o sea, el diseño de Dios, que era que se presentaran ahí las ofrendas y todo, ya no, él lo cambió. Y algunos pueden decir, pero era mejor construido, era más grande. No importa, Dios no lo había mandado. El hombre inventó, el rey inventó, al copiar a otros, lo que él creía que era bueno. Y por eso vemos una y otra vez de que Dios trajo ruina a su reino. Ahora, en el versículo 17, que no lo leímos, disculpe mi hermano, en el versículo 17 nosotros vemos de que también empieza a quitar los muebles del templo. Y ese es el riesgo. Cuando nosotros sutilmente permitimos de que algo cambie, que no es bíblico, que no es como Dios ordena, inicialmente pareciera que no es tan catastrófico, pero lo que vamos a ver es que es una secuencia. Una cosa lleva a la otra en el desorden. Así que luego empieza en el versículo 17 a quitar los muebles del templo, y luego el versículo 18 dice que quita partes del pórtico. Asimismo dice, el pórtico para los días de reposo que habían sido edificados en la casa también fueron quitados. Los quitó, dice, mira cómo termina el versículo 18, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. No por causa de que Dios le mandaba. Él decidió por causa del rey de Asiria. Así que hoy en día, lamentablemente, esto sucede mucho en las iglesias. Como en los días de Acaz, no es que rechace la iglesia o las iglesias, no es que rechacen la predicación, no es que rechacen la oración, no es que rechacen las ordenanzas, solamente las van empujando poco a poco a un lado. Lamentablemente, eso es lo que nosotros vemos en las iglesias hoy en día, cuando se incursiona en meter mimos, payasos, dramas, danzas y otras cosas que ocupan el espacio de la adoración que Dios ha establecido, regulado a través de su palabra, y que eso hace que disminuya el tiempo de los elementos que sí deben ser parte, que se pierda el valor de lo que Dios ha establecido. Así que Mateo 15:3, que era el primer pasaje que hemos leído en esta razón, en esta explicación, es que nos está diciendo que Jesús les advertía cómo estos hombres habían hecho esto, cómo estos líderes habían hecho esto, habían suplantado el lugar de los mandamientos de Dios, de lo que Dios había regulado, de lo que Dios había establecido, y habían puesto los mandamientos de hombres y habían deslizado poco a poco. Así que toda práctica extra bíblica en la adoración tiende a anular, a neutralizar y a descentrar las ordenanzas de Dios, no a acompañarlas, no a embellecerlas, no a traer algo que viene a mejorar. Todo lo contrario, lo que viene es a usurpar y poco a poco a delegar a un lugar, a un espacio, minimizando lo que Dios ha establecido. Y ese es el riesgo que nosotros debemos de ver con urgencia para no caer en ello. Y
Solo para hacer un paréntesis en esto, yo sé que algunos de ustedes tal vez pueden decir, hermano, pero ¿por qué usted no amplía un poco más acerca de esto? Por ejemplo, de las danzas, de a partir de cuándo y todo eso. Le quiero decir que al final de este estudio, si el Señor nos da la oportunidad de culminarlo, vamos a ver una unidad donde vamos a resaltar esas cosas históricas de cómo, cuándo, quiénes empezaron a practicar esto y cuáles han sido las incidencias a lo largo del tiempo. Pero ahorita lo que estamos haciendo es dar algunas razones de por qué nosotros no debemos hacerlo, ¿verdad? Bien. Segunda de Reyes, perdón. Ok, aquí lo había puesto. Mediante la adición de elementos, esto es importante de resaltar, no designados en la adoración, lo que hacemos es que la sabiduría de Cristo, esta es la tercera cosa, ¿verdad? La sabiduría de Cristo es cuestionada por los elementos no designados. No solamente usurpan el lugar, no solamente lo desplazan, sino que la sabiduría de Cristo es cuestionada, es puesta en tela de duda. Cuando nosotros añadimos elementos que no son designados por Dios para la adoración, lo que va a ocurrir es que tanto la sabiduría de Dios o la sabiduría de Cristo como la suficiencia de las Escrituras son puestas en tela de juicio. El razonamiento detrás de cada adición de elementos no designados en la adoración puede ser ilustrado a través del pensamiento de John Owen. John Owen decía lo siguiente: usualmente se alegan tres cosas para la justificación de la observancia de tales ritos y ceremonias en la adoración a Dios. O sea, John Owen está diciendo, hay tres cosas que la gente pone como la razón, como una justificación para poder añadir cosas o elementos. Dice, la primera, que tienden a la promoción de la devoción de los adoradores. La primera es que estos elementos que se añaden, lo que provocan o lo que promueven es una mayor devoción en los adoradores. Entonces la gente justifica de esa manera. No, es que nosotros danzamos o nosotros hacemos esto o lo otro porque de esa manera nosotros promovemos una mejor adoración a Dios, una mayor devoción de aquellos que se consagran para ejercer este ministerio o el otro. Y esa es una de las razones por las cuales justifican. La segunda, que hacen que la adoración misma sea atractiva y bella. Entonces los colores que se ocupan, ¿verdad?, en los mantos y en las cosas, hace que la belleza o que la iglesia se vea atractiva para los de afuera y también para los de adentro. Entonces la atención está en el hombre, como el hombre mira, ve, no, dicen algunos, no, es que tiene que ser algo lindo, algo bello para Dios. ¿Qué es más bello que nuestra obediencia? ¿Qué es más bello que la santidad que Dios demanda de nosotros? Eso es lo que importa. No importa qué tan bañado vengamos, perfumados a la iglesia, bien vestidos, si nuestro corazón está podrido por el pecado. Esa es la verdadera belleza. Veamos Proverbio 31. ¿Cómo dice que es la mujer que es bella? No dice que es la que se viste mejor, sino la mujer que es santa, pura, que cumple el rol que Dios le ha dado, que enseña, que instruye, que construye y no destruye su hogar. Esa es la verdadera belleza. Tercero, que son las grandes, que son estos elementos grandes preservadores del orden de su celebración, y que por tanto les es permitido que sean instituidas o designadas por algunos y observadas por todos. Es decir, que ellos consideran que estos elementos vienen a traer un orden o a promover un orden de su celebración. Es decir, que es parte de su programa, que es parte de su identidad como iglesia, que la iglesia tiene que hacerlo porque eso es parte de ellos, y que además
como lo hacen en un orden, es permitido, según ellos, ¿verdad? Realmente nosotros sabemos de que estas, y quiero aclarar, ¿verdad? Cuando dije que John Owen, el puritano, está hablando de esto, no es que él está a favor, ¿verdad? Él está denunciando, él está poniendo en tela de que nosotros podamos observar cuáles son las razones que las que practican estas cosas o añaden, justifican. Pero recordemos el punto. Realmente lo que hacen es cuestionar que si Dios ha establecido elementos que son parte de la iglesia primitiva, la práctica de estos elementos, que es lo que embellece realmente a la iglesia, que es lo que realmente trae devoción a la iglesia, de poder cantar la Biblia, de poder predicar la Biblia, de poder leer la Biblia, de poder todo relacionado a la palabra de Dios. Esa es la verdadera belleza y a la vez esa es la verdadera devoción. Es los medios de gracia que Dios nos ha dado para crecer, para adorarle, para santificarnos. Y además, el orden no es el orden que estipula el hombre, sino que es el orden que Dios ha establecido, que nosotros debemos de sobrellevar en la iglesia. Ahora, algo que nos puede ayudar a ampliar un poco mejor esto y entender el valor de la palabra de Dios para regular eso, es un pasaje que es muy familiar para nosotros. Muchos de nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil, dice. No es algo que tenemos que desvalorar, no es algo que tenemos que buscar otras fuentes, otras formas, otras ideas. La escritura es útil para enseñar. Es útil para corregir lo deficiente, lo que necesitamos santificar en nuestras vidas, para instruirnos, para guiarnos, para mostrarnos la voluntad de Dios para nosotros, que es nuestra santificación en justicia, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que su pueblo, que esté preparado para toda buena obra. Nosotros debemos de estar preparados. Venimos preparados a adorar al Señor en su día. Y la fuente que nosotros necesitamos, el manual que nosotros necesitamos, es su palabra. Si no, nosotros estaríamos diciendo que la sabiduría de Dios revelada a nosotros a través de su palabra es incompleta. Si no, nosotros estaríamos diciendo que la palabra de Dios no es suficiente. Nosotros debemos de saber de que Dios es suficientemente sabio y creemos y confiamos en Él, que Él es el Dios de la iglesia. Por lo tanto, es su jurisdicción el hecho de que Él puede establecer la manera que nosotros debemos de adorarle. Si nosotros creemos que la creatividad humana debe completar la revelación divina, entonces estaremos en grandes problemas. La adoración bíblica es suficiente por ella misma. No necesita nada más. La adoración bíblica es suficientemente bella. Y eso nos lleva al cuarto y último punto. La Biblia condena toda adoración que no se mande. La Biblia condena toda adoración que no se mande. Y bueno, yo sé que nosotros hemos estado viendo varios pasajes esta mañana y a lo largo de las semanas anteriores y vamos a continuar, pero permítame que por favor podamos ir y ver algunos más antes de terminar. Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32, y lo partí en 3 láminas para que lo podamos leer juntos ahí en la pantalla. Mire lo que dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquella nación a sus dioses, yo también les serviré. Versículo 29-32 dice, seguimos: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. En primer lugar, una de las cosas que nosotros vemos es que en realidad la regla que está aquí
es: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. En ese sentido, está diciendo, no tienen jurisdicción ni autoridad para ustedes decidir qué más o qué menos pueden hacer de lo que Dios manda o estipula. Dios les está diciendo que no sigan en pos de esos reinos que Él mandó a destruir, porque ellos estaban en contra de Dios. Y eran reinos paganos, naciones paganas que idolatraban a otros dioses. Y dice, no se fijen en ellos, no los imiten, no los sigan. Los mando a destruirlos y que me sigan adorando como yo les he mandado, me sigan obedeciendo como yo les he mandado. Así que aquí vemos claramente de que Dios les advierte porque hay un patrón en el corazón humano. ¿Cuál es? Dios les advierte que no los vean, que no los sigan, porque ¿cuál es el patrón natural de ellos pecaminosamente hablando? Imitar lo malo. Así como el mundo adora, así nosotros podemos tratar y querer de hacerlo. Permitir que estas imágenes, estos ejemplos formen nuestras actitudes, nuestros programas, nuestra liturgia de adoración a Dios. Eso es lo que ocurre si nosotros nos quedamos observando por demasiado tiempo hacia afuera de lo que Dios nos ha mandado que no hagamos. Y aquí hay un consejo en el Nuevo Testamento, en Colosenses capítulo 2, versículo 23. En el contexto de este pasaje, Pablo está hablando en contra de los rudimentos del mundo. Y dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren qué importante este pasaje. Y ojalá tuviésemos más tiempo para desarrollarlo, ¿verdad? Pero acá lo que está diciendo es, si ustedes escuchan, esto pareciera que a los ojos del mundo y a los ojos de la persona tiene un buen lugar, una cierta reputación. O sea, las personas dicen, wow, eso se mira bien. Eso se mira que se parece piadoso, se mira bueno. Pero dice que con respecto a los viejos rudimentos de este mundo, los preceptos que estaba hablando, que era como no manejes, no gustes, no toques, doctrina de hombre, lo que está diciendo, esas cosas que ante la gente pareciera verdad y pareciera algo sabio, ¿en cuanto a qué? Y habla del culto voluntario. Y mire esa frase muy importante. El culto voluntario es el culto que yo doy a Dios de una manera como iniciativa, como una manera espontánea, pero eso dice que está igual que aquel culto que se da con humildad, o sea, diciendo que somos humildes o tratando de hacerlos con sencillez según de corazón, pero a la misma vez aquellos que flagelaban su cuerpo golpeándose, pero dice, ninguna de esas tres cosas, ni tu culto voluntario, ni tu espontaneidad, ni tu creatividad, ni una falsa humildad en lo que estás haciendo, ni siquiera que te flageles el cuerpo. Dice que ninguna de esas tres cosas tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. No son de provecho, no funcionan. Lo que está diciendo aquí es que la invención humana, principalmente lo que voy a resaltar, es la invención humana no tiene en sí mismo un poder especial. No va a lograr nada. Si nosotros creemos que teniendo un culto voluntario, en humildad y en duro trato con nuestro cuerpo, nosotros vamos a ser más santos, ¿saben qué? Es lo mismo cuando decían no toques, no gustes, decía, esos son rudimentos de hombre. Eso no tiene valor, eso no va a tener un resultado como lo que Dios manda, la obediencia. La obediencia. Cumplir lo que Dios nos manda. Dios nos manda a orar, Dios nos manda a inquirir en su palabra, Dios nos manda. Ahí está suficiente. Todo lo que nosotros podamos añadir en nuestra adoración personal o corporativa para tratar de agradar más a Dios es basura. Porque realmente si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, de nada importa cuánto podamos golpear nuestro cuerpo, cuánto podamos obligarnos a no hacer algo, cuando no hacemos lo que Dios sí nos está mandando a hacer.
Así que debemos de tener cuidado. Y voy a terminar con esa historia, que es una historia que realmente es impactante para nosotros. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3. Recordemos el contexto. Nadab y Abiú, dice ahí, son hijos de Aarón. Habían sido consagrados para el sacerdocio. Y dice así, Levíticos 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Este relato, mis hermanos, es atemorizante. Vemos cómo lo que le ocurrió a Nadab y a Abiú es una advertencia clara. Cuando nosotros, en ese caso, cuando ellos desagradaron a Dios, ¿en qué? En primer lugar, ¿dice que ellos tomaron el incensario de otra persona? No, tomaron su incensario. Ellos tenían el rol ahora de presentar ofrendas delante de Dios. Ellos sabían dónde presentarla, de qué manera hacerlo, se les había instruido claramente. Y lo que ocurrió es que cuando habla del fuego extraño, no es un fuego que estuviese prohibido. No es que ellos tomaron otros elementos con que preparaban el incienso. No. Ellos sabían cómo preparar el incienso. Ellos sabían dónde, ellos sabían en qué, en incensario, cómo presentarlo. Pero realmente la advertencia clara de este pasaje es en el versículo número 1. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que, ¿qué dice? Que él nunca les mandó. Ellos se atrevieron a traer un fuego que no tenían por qué ofrecer. Eso lo dice la traducción NBI. Trajeron un fuego que no tenían que ofrecerlo. Y el castigo de Dios fue que ellos fueron muertos por fuego. El pecado de Nadab y Abiú no fue un pecado moral. Ahí no dice que ellos se presentaron y habían robado, habían mentido, habían hecho. No. Como nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando presentan la ofrenda delante de los apóstoles y le dicen que por qué han mentido al Espíritu Santo. Ahí habla de cuál era su pecado. En este caso, su pecado no resalta algo moral. No es que ellos venían sucios o pecadores. De hecho, un capítulo anterior estamos viendo cómo ellos estaban ejerciendo el sacerdocio, habían sido llamados, habían sido presentados delante del pueblo. Así que acá lo que nosotros estamos viendo es que el pecado de ellos es ofrecer a Dios algo que Él no les había ordenado, poniendo en duda la santidad de Dios, su autoridad y su sabiduría. De cierta manera, es de orden. El pecado de Nadab y Abiú es de orden. Dios no le había mandado que ese día ellos presentaran ese incienso delante de Dios. ¿Era el templo? Sí. El problema no es el contenido, sino la fuente de la autoridad. Dios no lo ordenó, ellos lo inventaron, ofrecieron adoración según su creatividad, actuaron según su criterio, no según lo que Dios les acababa de ordenar en el pasaje, en el capítulo anterior. Entonces Dios no destruyó a Nadab y Abiú por hacer algo prohibido. No es que Dios le había dicho, por decir algo, y el lunes no ofrecerás a Dios incienso. No, Dios no le había prohibido eso. Y el principio normativo es: todo lo que está prohibido no lo hacemos, pero si no está prohibido lo podemos hacer, ¿sí o no? Así que Nadab y Abiú dijeron: bueno, somos sacerdotes, así que si queremos, si se nos antoja, podemos agarrar un incensario y presentar a Dios en cualquier momento, a cualquier hora, de cualquier manera. Y no es así.
Dios los destruyó por hacer algo que Él no había mandado. Así lo dice la Biblia. Algo que Él nunca les mandó. Así que cuando nosotros vemos, y eso dice que luego Moisés y Aarón están ahí, ¿verdad? Acordemos que Aarón acaba de perder a sus 2 hijos y Moisés le recuerda algo. Le dice: en lo que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo mi pueblo seré glorificado. Esto apunta, mis hermanos, a Éxodo capítulo 30, versículo 9. Y dice: no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y es la misma palabra extraño que se ocupa en el pasaje de Levítico 10:1-3, y en hebreo esa palabra es Sara, Sara con Z, que es extraño, aborrecible. Eso quiere decir que cualquier invención humana, cualquier cosa que nosotros presentemos a Dios de la manera que Él no ha ordenado, es algo aborrecible. Es algo aborrecible. Ahora, yo sé que aquí pueden haber algunas objeciones y alguien puede decir: pero ¿por qué entonces todas esas personas que hacen esto o aquello en el culto de adoración a Dios no caen quemados como Nadab y Abiú? No caen muertos, no les cae un edificio encima o algo así. Y a veces ahí están las objeciones que nosotros podemos tener en el tiempo presente. Porque Dios no derrama su ira de esa manera como lo hizo en su momento. Creemos que Dios ha cambiado. Pero recordemos que Dios no es inmutable, es inmutable. Dios no cambia. Dios sigue siendo santo y justo. El asunto de que Dios permita en su providencia que nosotros andemos según nuestras invenciones no quiere decir que Dios no está desagradado. Y no quiere decir que en algún momento Dios no va a aplicar su justicia sobre ellos y sobre nosotros. Así que tengamos cuidado, porque las advertencias en la palabra del Señor son claras. No debemos jugar un rol que no nos corresponde. Dios es santo y su palabra es santa. Así que somos llamados a vivir en consecuencia a ello. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente lección.